Hola, en este vídeo te voy a explicar mediante un caso práctico, un caso real, cómo un problema de mareos cronificados, catalogados ya de síndrome de Meniere, puede tener una muy buena curación. En este caso que nos ocupa, incluso diríamos que además de diagnóstico de síndrome de Meniere, tenía una hernia discal cervical al lado izquierdo, tenía síntomas pues que eran de tipo ansiedad y de depresión, porque de hecho creo que estabas tomando antidepresivos, ¿verdad, Sí, Esther? sí. Bien, aparece que todos estos síntomas, el síndrome de Meniere, con sus mareos, con la pérdida de audición incluso, porque cualquier problema de mareos que se cronifican acaba afectando al oído, a su capacidad auditiva, y que haya esos ruidos tan molestos llamados acúfenos. Parece que esto, con una hernia discal cervical, incluso con la ansiedad o depresión, no tuviera nada que ver, ¿no? Un problema del oído con un problema del estado nervioso. Y que muy lejos de la verdad, ¿no? Porque te recuerdo, como te hablo en estos vídeos de esta temática, que los mareos no son más que una forma de expresar ansiedad. Es decir, la ansiedad se traslada a la zona de la nuca, y esta zona de la nuca se produce una serie de bloqueos vertebrales que dificultan el riego hacia el oído y hacia el cerebelo, órganos ambos del equilibrio. Pero esta tensión en la nuca, en el cuello, esta tensión cervical involuntaria, está provocada por un reflejo de la vesícula biliar. Y diremos, ¿y qué le pasa a la vesícula? Pues fundamentalmente cuando hay mareos es que la vesícula está tensa, provocada por un problema vinculado a la amargura, a los disgustos, a veces situaciones familiares no superadas. También puede ser por un problema de estrés cronificado, pero estos serían un problema un poco más leve, no acabaría un síndrome de Meniere. Cuando hay un síndrome de Meniere, normalmente hay un disgusto, una situación frecuentemente de tipo familiar no superada. Y este es el caso que nos ocupa. Ha tenido la amabilidad una paciente antigua mía que se llama Esther, casi hace 8 o 10 años creo que podían ser, ¿verdad? Sí, más o menos. Vino a la consulta con un problema de mareos, de esta ansiedad, le dolía el cuello, al final no sabes un poco por qué venía, yo creo que dijiste lo del mareo, claro. estabas hecha polvo, pero sobre todo el dolor cervical era algo muy patente en tu caso, la cervicalgia, le dolía hacia el hombro, hacia el brazo, y por supuesto el tema de la inestabilidad tan molesta, ¿no? Evidentemente no va a un fisio porque tenga ansiedad ni depresión, pero luego ya le expliqué que tiene que ver, o que va todo en el mismo paquete, que es todo consecuencia de una situación nerviosa no superada. ¿Tú habías sido catalogada desde el principio, te dijeron mareos o...? De síndrome de Meniere, sí. Porque ya tenías problemas en el oído, tenías pérdida de audición. Pérdida de audición, vértigo. Pero ¿cómo llegaste yo como fisioterapeuta? ¿Te mandó...? Pues me envió una persona que ya estaba yendo a tu consulta. Pero a ti también no te dijo un otorrino que podías venir, creo que uno de Barcelona, que fuiste a Barcelona, sí. que te dijo que también puede ser de origen cervical. También, y como tú tenías muchos síntomas cervicales, dijiste, pues vamos a intentarlo, ¿no? Yo evidentemente al principio le di un tratamiento de plantas medicinales, que lo tenemos en esta temática, en otro vídeo de esta temática sobre el mareo, te manipulé la zona cervical, los masajes, todo eso te venía muy bien. Y de hecho me acuerdo, esto hace ya casi 8 o 10 años, mejoró bastante. Pero el problema recaía, tendía a recaer de forma pertinaz, ¿no? Rebelde. Y fue cuando te planteé, esto tiene que tener un origen emocional, ya no solo es por estrés, esto se suele dominar muy bien con hierbas, cuando es el estrés, tiene que haber un problema, algún disgusto, alguna alteración. Yo me acuerdo que al principio tú no recaías, caso muy frecuente en los problemas de mareos, porque en ese momento es difícil darte cuenta. Claro, tú tenías 37 o no sé cuántos puedes tener entonces, 37 años, sí. Y tu vida entonces era perfecta, no había ningún problema concreto. Sí. Sin embargo, estabas con ansiedad, estabas con dolor cervical, con esos mareos. Me acuerdo que costó bastante que recayeras, que tal vez sí había algún problema en la infancia, ¿no? Como sí, eso haber. es. Había un Era un problema en mi infancia, bastante complicado. Complicado, que a ti a mí me resultó duro. Y cada problema para cada uno es lo que le pesa, ¿no? El mismo problema en otra persona le puedo superar, pero bueno, cuando son problemas en la infancia, siempre la infancia es un momento donde las cosas se quedan muy grabadas, donde se guardan como en un cuarto oscuro para que no nos molesten, y que muchas veces, curiosamente, y este fue tu caso, y que se repiten en estos problemas, te empezó a dar problemas, o te empezó a somatizar a nivel del cuello casi 15 o 20 años después. Sí. Precisamente cuando tu vida está más tranquila es cuando empiezas a estar peor del cuello. Esto es algo muy típico en la naturopatía, es una ley, que es cuando el organismo se encuentra bien como para intentar solventar un problema, es entonces cuando un problema, por muy antiguo que sea, se puede expresar. Muy típico en este caso del síndrome de Meniere. Tenía un problema con 11 o 12 años, un problema familiar, un problema traumático que no llegó a superar,
y empieza a darle síntomas, lo había tenido guardado durante mucho tiempo, empieza a dar síntomas con 30 y tantos años. Síntomas que a veces es difícil de relacionar. Yo, como fisioterapeuta, mi función era que tú vincularas ese problema a la infancia, que es difícil hacerlo, pero era mi empeño, con esos síntomas a nivel del cuello, del mareo, pérdida de estabilidad, la ansiedad, la hernia discal, y conseguí convencerte de que había un problema, ¿no? Que Pues lo sí, trataras. sí. Estuviste yendo un tiempo. Estuve en psicólogo, bastante, 2 años Dos más años. o menos. Fue pesado porque al principio. Fue muy duro para mí, Porque encima es remover porque era sacar cosas todo lo antiguas. antiguo, sí. Y por eso al principio a veces uno empeora, porque encima estás mal en la actualidad por tu problema físico y empiezas a remover cosas antiguas. Y Eso entiendo es. que me acuerdo que me hablabas que es bastante desagradable y hasta pues, al principio Tenía lloras más mareos, tenía vómitos. Tenías eso es muy importante, que llamamos una crisis curativa. Empiezas a remover cosas y al principio te encuentras peor. Es como ese fumador que lleva, yo te explicaba, ese fumador que lleva 30 años fumando, decide dejar el tabaco y los primeros 6 meses después de dejar el tabaco se encuentra peor de los bronquios. ¿Por qué? Porque se está limpiando. Se encuentra peor y no es malo, es lo que llamamos una crisis curativa. Tenemos un vídeo también aquí en el portal de Fisioterapia Online donde hablamos esto de la crisis curativa. Tú tuviste varias crisis curativas porque sí. los mareos se te empeoraban. Hay que convencerse de que eso es un proceso antes de la curación y que hay que seguir con él. Subiste con el psicólogo, yo creo que tuviste el acierto y la constancia de poder hacerlo y poco a poco empezó a surtir efecto. Esa terapia psicológica. Yo seguí con las plantas medicinales, seguí con el tratamiento cervical con cierta periodicidad, muy de vez en cuando, sabiendo claro que es una ayuda, tratar el cuello, tratar esas tensiones cervicales, tratarlo con plantas medicinales, que tienes aquí la receta, pero sabiendo que esa es una parte del tratamiento. Que cuando el problema es reciente, son unos mareos, por un problema reciente, la muerte, un divorcio, algo en el último año, 2 años, normalmente el paciente no hace falta que vaya a un psicólogo, con que caiga de dónde viene el problema, las hierbas y un tratamiento por parte de tu fisioterapeuta puede ser convenientes. Pero cuando el problema viene de la infancia, un problema muy antiguo, no vale con eso. Hay que tratar ese problema, que es el auténtico origen de estos mareos, de este síndrome de Meniere. Es ese problema antiguo. Lo trataste y poco a poco fue mejorando. Empezaste a contar mejor, sí. A nivel emocional sobre todo. Emocional, ya no físicamente solamente. sí, pero ya un momento que lo sí. físico es cobra menos. Pasa en segundo plano. Pasa en segundo plano, ya los mareos ya son menos y encima te empiezas a encontrar mejor de ánimo, menos ansiedad, dejaste los antidepresivos, volviste a trabajar y como todo eso, y dentro de todo el paquete empieza a mejorar el cuello y por tanto los mareos. Porque los mareos y la hernia discal no es más que un síntoma más de todo el problema. Es como el que tiene una fuga el vecino de encima tiene una fuga de agua de su tubería y empieza a haber goteras en tu casa, pero puede haberlas en el salón, en la cocina y en diferentes sitios. Son diferentes síntomas de diferentes goteras, pero de un mismo origen. Y tratas y arreglas el origen primario o estarás nada más que parchando esas goteras. En este caso el origen primario era un problema emocional en la infancia, lo pudiste digerir, lo pudiste masticar con tu psicólogo de forma muy acertada y aquí la tenemos después de unos cuantos años más tarde. No tienes ya mareos, no tienes... No. Ese es el mensaje que, yo quería lanzar gracias a nuestra amiga Esther, que nos ha venido a contar su caso, que un problema de síndrome de Meniere se puede curar siempre y cuando se aborde de una forma global, de una forma valiente, ¿por qué no? Sobre todo en el caso del síndrome de Meniere, porque en este caso normalmente el problema es antiguo. Si fueran simplemente mareos, inestabilidad, pues antes un problema reciente no hace falta ir al psicólogo, es más fácil, ¿no? Los tratamientos de hierbas en estos casos y de terapia manual son excelentes. Pero el síndrome de Meniere significa un mareo cronificado, donde al final te dicen, no, como no te lo sabemos curar, dice el médico, esto es un síndrome de Meniere, es un problema de oído. Y es una forma de catalogarlo, el síndrome de Meniere, pero no es más que hablar de un mareo cronificado. ¿Es difícil quitarlo? Sí. ¿Se puede quitar? Por supuesto que también. Solo hace falta hacer el tratamiento enfocado. Tienes sobre esta temática, sobre los mareos, de todas formas, te he hecho varios vídeos sobre plantas medicinales, sobre una alimentación que también puede ser conveniente, sobre cómo se diferencian o qué relación tiene ese mareo con síndrome de Meniere, mareos en la vejez. Toda esta información la tienes aquí en tu portal de Fisioterapia Online.